Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla de esta serie. Estamos dando al servicio para la edificación de la novia. Hoy vamos a hablar de la obediencia de los vencedores, una primera parte. Un vencedor es uno que ha aprendido a ser un siervo obediente de Elohim. Uno debe ser un sirviente antes de poder ser un verdadero hijo, ya que incluso los hijos deben aprender obediencia como sirvientes cuando aún son menores. Digo, además, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo. Más bien, está bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre, dice Shaul en Galutia en el capítulo 4. Una marca de un creyente inmaduro es que espera tener los privilegios de un hijo antes de llegar a la madurez. Piensan que son hijos solo porque han nacido de nuevo en la familia de Elohim, ¿no es cierto? Pero no se dan cuenta de que estar en la familia de Elohim requiere el crecimiento para aprender responsabilidad, porque por más que sean hijos, todavía no han llegado a la etapa de madurez. Tienen que saber cómo usar sabiamente la autoridad con la mente de Mashiach. Vamos a hablar de Shavuot y de obediencia. Romaní en el capítulo 10 nos dice que la fe viene por el oír, ¿no es cierto? En el idioma hebreo del Tanaj, la palabra Shema significa tanto escuchar como obedecer. Las dos acciones van juntas, no pueden estar separadas, ¿sí? Entonces podemos traducirlo de cualquiera de las dos maneras y continúa estando correcto. En otras palabras, el concepto bíblico de escuchar a Elohim no puede separarse de la obediencia a lo que uno ha escuchado. Si escuchamos, tenemos que obedecer, ¿sí? Si una persona dice haber escuchado a Elohim hablar, pero no obedece su voz, entonces esa persona realmente no ha escuchado nada, verdaderamente. ¿Sí? Eso es lo que quiso decir el apóstol Jacob cuando escribió Santiago, ¿no es cierto? En el capítulo 2, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Ya ven ustedes que al hombre se lo justifica por las obras y no solamente por la fe. Esto ha confundido a muchas personas que piensan que el apóstol Jacob estaba contradiciendo al apóstol Shaul, ¿no es cierto? En Romaní, en los capítulos del 3 y 4. Pero este no es el caso. Los dos estaban correctos. Shaul tuvo razón al separar la justificación de la santificación, es decir, Pesaj de Shavuot, ¿sí? Pero Jacob tenía razón al poner las obras con fe, es decir, la obediencia con el oír, justamente lo que estamos hablando. La enseñanza de Shaul nos dice que Pesaj y Shavuot son dos fiestas diferentes, ¿no es cierto?, que conmemoran dos ocasiones diferentes. Israel salió de Egipto antes de recibir la ley en el monte Sinai, ¿no es cierto? Por lo tanto, la justificación es por fe, separada de la obediencia a la ley, porque vino antes. La enseñanza de Jacob nos dice que en la fiesta de Pesaj, Israel recibió la revelación de que debían matar a un cordero y poner la sangre en los postes de las puertas y en los dinteles de sus casas, ¿no es cierto? Escuchar esa palabra no era suficiente, sin embargo, tuvieron que actuar en consecuencia para salvar a sus primogénitos, ¿no es cierto?, de la muerte, porque si ellos no hubieran escuchado, pero no hubieran obedecido, no servía absolutamente nada. O sea, escuchar y nada más no alcanza. Por lo tanto, la obediencia es el resultado de la fe. Y sin obediencia no hay fe genuina en absoluto. Si hemos sido justificados por la fe y creemos que Yahshua HaMashiach murió por nuestros pecados y resucitó por nuestra justificación, entonces hemos comenzado nuestro viaje a la tierra prometida. Hemos dejado Egipto, el lugar donde estábamos atados al pecado. Y ahora somos parte de la congregación, o sea, de la novia, ¿sí? Así como los que salieron de Egipto eran parte de la congregación en el desierto, como son llamados en el libro de Hechos en Maaseh, en el capítulo 7. Esto significa que ahora somos entonces ciudadanos del reino. A los ciudadanos bajo Moshe se les permitió entrar en el atrio exterior del tabernáculo. Había tres partes en el tabernáculo, ¿no es cierto?, de Moshe: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Más adelante los vamos a estudiar mucho más a fondo en la serie de Shemot que estamos viendo, y vamos a hablar también acerca de la traducción de estas partes, los nombres de estas partes. Al considerarnos a nosotros mismos como el templo de Elohim, estas tres partes del tabernáculo corresponden al cuerpo, alma y ruaj. Esto también ya lo hemos estudiado en otra serie, ¿no es cierto?, en la de cuerpo, alma y ruaj justamente. Pero también podemos ver estas tres partes en términos de nuestro lugar actual en el reino, ¿sí? Ciudadano del reino,
sacerdote, cuerpo del sumo sacerdote, ¿no es cierto? De acuerdo a hasta dónde se puede entrar en el tabernáculo, cuál es el lugar que cada uno está teniendo acceso, ¿sí? Hoy nosotros somos un sacerdocio de Melquisedec, aún en promesa, ¿no es cierto? No en plenitud, pero ya no es un sacerdocio levítico. Una vez que hayamos salido de Egipto y nos hayamos convertido en ciudadanos del reino, tenemos el derecho de ir a Monte Sinai para experimentar Shavuot, ¿no es cierto? Esto se menciona a veces como una segunda obra de gracia, lo llaman, en nuestras vidas, aunque en verdad es una sola cosa, ¿no es cierto? O una parte decurrente de la primera, porque como ya hemos dicho, Pesaj es la puerta, ¿no es cierto? La salvación es la puerta de entrada de un largo camino que es la santificación hasta llegar al final. Un verdadero pentecostal, o sea, un verdadero caminante de Shavuot, es aquel que puede entrar en el lugar santo del tabernáculo. ¿Sí? Solo los sacerdotes podían entrar en el lugar santo, pero ni siquiera ellos podían entrar aún en el santo de los santos, ¿sí? Que es el lugar, el que se traduce como lugar santísimo. Por lo tanto, un verdadero pentecostal es más que un simple ciudadano del reino, ¿no es cierto? También era un sacerdote del reino. Y en este sentido, aunque hemos recibido el Ruach de forma parcial, en garantía nada más por ahora, ya deberíamos estar ministrándonos unos a otros y ministrando al mundo también. El patrón del Tanaj para esto se ve en el hecho de que todos los de la tribu de Leví eran ciudadanos del reino, ¿sí? Pero solo los descendientes de Aarón eran sacerdotes, ¿sí? Y estos eran también de la tribu de Leví, porque la parte de Aarón eran levitas, pero solo una de las tribus de Leví, la de Aarón, constituían el sacerdocio. El resto de la tribu de Leví, con todo, también eran separados, ¿sí? Eran parte de la familia levita, pero además eran separados para el sacerdocio. Ministraban de diferentes formas, tenían sus tareas asignadas al servicio del templo, pero no eran sacerdotes ordenados, para establecer la diferencia. Entre ellos estaban los queatitas, los meraritas y los gershonitas, ¿no es cierto? Y cada uno tenía sus diferentes tareas referenciadas siempre al tabernáculo. Shavuot es la fiesta de la entrega de la ley, como ya sabemos. Celebra el día en que Elohim le dio a Israel los 10 mandamientos en el monte Sinai, en Shemot, en el capítulo 20, ¿no es cierto? Y también el día en que Israel lamentablemente se negó a escuchar a Yahweh directamente pidiendo que Moshe fuera su intermediario. Ese día Israel sentó un terrible precedente al negarse a escuchar la voz de Elohim directamente para sí mismo. Sí, un precedente que ha teñido, entre comillas, el comportamiento en general de la gente que vendría mucho tiempo después, ¿no es cierto? En esta era de Shavuot, de Pentecostés, en la que estamos ahora terminando. Por supuesto sabemos que las cosas estaban así determinadas, ¿sí? Así que ellos querían que un hombre, un predicador profesional en nuestra época, si escuchara a Elohim y después le dijera lo que él le estaba diciendo. Ellos no querían tener un contacto directo. Así que Elohim concedió la petición de los israelitas y esta petición se trasladó a los creyentes de la era pentecostal también en su comportamiento. En lugar de escribir su ley en su corazón por su voz, él les dio la ley por tablas de piedra a los israelitas antiguos, ¿no es cierto? Si la gente quería escuchar la voz de Elohim, tenían que leer las tablas que no tenían vida en sí mismo, estaba escrito, pero estaba externo, no estaba ni siquiera colocado en sus corazones. Entonces ellos en su momento no entendieron que la fe viene por el oír, ¿no es cierto? Y que sin fe es imposible agradarle. Ciertamente uno puede recibir fe leyendo tablas de piedra o la palabra escrita como sea que aparezca, ¿no es cierto? Lo que llamamos las escrituras. Es cierto que sí, que se recibe, pero esa fe solo será viva a través de la acción del Ruach HaKodesh, porque cualquiera puede leerlo y sigue siendo una letra muerta. Un erudito, un ateo inclusive, puede agarrar las escrituras, leerlas perfectamente y no recibir absolutamente nada de ellas. Así que esto es lo que significa la letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿no es cierto? Hasta las escrituras pueden ser letra muerta si las tomamos sin el Ruach, y eso lamentablemente han sido para muchos. Pero él también habla por muchos otros medios, no solamente por eso. Se le habla por ejemplo, a través de hermanos, que sin ir más lejos es el don de profecía, como ya sabemos que no es andar haciendo predicciones, ¿no es cierto?, extrañas, sino contar justamente las revelaciones del Ruach y contar acerca de la palabra de Yahweh. Y también las señales mismas de los tiempos, ¿no es cierto?, que están todas indicadas para que les prestemos atención. Tampoco entonces podemos pasar por alto esa voz directa de Elohim y esperar ver crecer nuestra fe. No podemos dejar de ver todas las cosas porque Él nos ha
ordenado prestar atención a todo. Tenemos que aprender a escuchar a Elohim, tanto si estamos leyendo la palabra, escuchando un predicador, observando los signos de los tiempos, cualquiera de las cosas que estemos haciendo, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a escuchar su voz. Lo externo en sí mismo no va a producir fe en nosotros. La fe viene cuando vemos a Elohim y escuchamos su voz en esas expresiones externas, ¿no es cierto? De la unión de las dos cosas, de lo interno con lo externo, porque nosotros ahora estamos en la parcialidad, ¿no es cierto? Yahweh desea una relación personal y directa con cada uno de nosotros. Realmente en aquel momento él deseaba colocarse dentro de los israelitas, pero no lo aceptaron. Sabemos que tampoco estaba en su plan, a pesar de que estaba en su deseo, en su voluntad, no estaba dentro de su plan, por lo tanto había que esperar, pero eso es el deseo, ese es su deseo, estar dentro de sus vasos. Esto es lo que nos separa de aquellos que adoran al Dios desconocido, como lo llamaba Shaul, no lo llamaba Shaul, sino que lo llamaban los griegos, ¿no es cierto? Yahweh no se contenta con lanzarnos las escrituras así y después dejarnos que descubramos cómo vivir de acuerdo con ellas. No es esa la idea que él tiene. Él opera en nosotros por medio de su ruaj en cada momento del día, si se lo permitimos, y si solo escucháramos, podríamos ser guiados siempre por esa voz interior que es silenciosa, es una voz muy baja, ¿no es cierto? Esto es entonces Shavuot, ¿sí? Desafortunadamente, como dijimos, el Israel histórico estableció un patrón que rechazó el verdadero significado de Shavuot. Todos oyeron los 10 mandamientos, ¿sí? Porque todos los escucharon, los mandamientos fueron dados en primer lugar. Y entonces vemos que incluso hoy en día se conoce esa ley, los 10 mandamientos, inclusive en lo que llamamos la iglesia cristiana. ¿No es cierto? En todas partes se ha trasladado eso, porque eso fue escuchado, pero el resto de la ley que se le dio a Israel se le fue dada solo de manera indirecta, o sea, a través de Moshe, ¿no es cierto? Moshe fue el único que escuchó el resto de la ley cuando ascendió al monte, y por eso la congregación de hoy, inclusive, el resto de la ley le permanece oculta completamente, le ha sido velada, ¿no es cierto?, a la congregación, cuando me estoy refiriendo a la iglesia cristiana, me estoy refiriendo al cristianismo específicamente, les ha quedado velado. Ellos no lo estudian porque no es una revelación para ellos, porque no fue escuchado, ¿no es cierto?, y no fue pasado corporativamente. Hay un velo sobre sus ojos que no se quita, excepto por la revelación del Ruach HaKodesh, quien solo puede dar vida a esta escritura, obviamente, solamente él. Este velo no ha sido colocado únicamente sobre los ojos de los judíos, como ya sabemos, tienen su velo también, que rechazan a Mashiach, también sobre los cristianos que rechazan la ley. Esa parte también debe ser escrita en los corazones y ellos juran que ya fue abolida, de manera que tenemos más de un velo dando vueltas. En el capítulo 2 de Hechos, en Masé, el velo fue quitado de los ojos de los 120 discípulos en la sala superior, como sabemos. Superaron entonces los efectos de la decisión de sus antepasados. Ellos sí se atrevieron y dieron el siguiente paso. Decidieron que sí querían escuchar el resto de la revelación de Elohim. Si no estaban ya satisfechos con lo que habían oído en tiempos pasados, no estaban satisfechos con la vista parcial y la audiencia parcial, ¿no es cierto?, con toda la etapa de las sombras en la cual habían estado viviendo. Ya había llegado el momento de dar el paso siguiente, así que querían que Yeshua sanara su ceguera parcial, así como de la misma manera en que él sanó al hombre nacido ciego, ¿no es cierto?, en el capítulo 9 de Yahanan. Ellos sí querían una relación directa con Yahweh, querían la ley escrita en sus corazones y no únicamente una ley externa. Entonces vino finalmente el derramamiento del Ruach, pero lo lamentable es que con el pasar del tiempo los creyentes fueron regresando de a poco al patrón israelita de Shavuot, ¿no es cierto?, a la misma cosa de dejar de quedar con un intermediario. Pasaron de tener el derecho de un acceso directo al lugar santo, que es lo que Mashiach nos dio, retrocedieron, se volvieron al atrio exterior, ¿sí?, pidiendo una vez más que otros fueran sus intermediarios, que otros entraran y les dijeran lo que Yahweh decía, ¿sí? De esta manera nació el catolicismo, su representatividad, ¿no es cierto?, toda su jerarquía, todas esas cosas y todas las ramas que salieron después, ¿no es cierto? Fue superado un poco levemente por el protestantismo, pero enseguida volvió a caer en la misma postura, ¿no es cierto? Se dio cuenta de algunos errores, cayó de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, esto parece ser el comportamiento
estandarizado, por así decir, propio de la era de Shavuot. Sabemos que es una era que es con levadura, ¿no es cierto? A pesar de que hubo avivamientos que recuperaron cosas perdidas, una vez pasado el momento de la recuperación, ¿no es cierto?, se volvía siempre al mismo comportamiento antiguo, dependiente de terceros. Así que ellos en verdad querían una relación indirecta con Elohim, ¿sí? No para un poco de tiempo, no para los comienzos, ¿sí? Cuando todos tienen dudas, en ese momento todos buscan la ayuda de hermanos mayores para ver es así o no es así, porque yo no entiendo, no me doy cuenta, ¿no es cierto? No, ellos querían eso para el resto de sus vidas. Y ese ha sido el comportamiento que se ha visto, ¿no es cierto? Tanto en los israelitas antiguos como en los cristianos de Shavuot. Esto es lo que ha hecho la generación de Pentecostés, sentándose en bancos de escuela, ¿no es cierto?, eternamente, ¿no es cierto?, escuchando a los intermediarios que han levantado ellos para sí mismos, ¿no es cierto?, que le dicen las doctrinas que a cada uno le agrada escuchar. Y preguntándose después por qué han cesado los dones cuando se han negado a usar el mayor de todos que recibieron en su interior, que es la llave que los abre a todos los demás, ¿no es cierto? Al no ejercitar el propio Ruach y al no hacer crecer al Mashiach interior, no se puede tener acceso al resto de los dones. Siempre ha sido el deseo de Yahweh guiarnos por la acción directa del Ruach HaKodesh. Esto fue representado bajo la conducción de Moshe por la columna de fuego de noche y la columna de nube de día que llevó a Israel en el desierto. Sin embargo, los hombres tienen una mentalidad carnal y parecen tener dificultades para escuchar la voz de Elohim realmente. Algunos tienen corazones rebeldes que se niegan a escuchar, otros tienen mucha idolatría del corazón que les impide escuchar, ¿no es cierto? Otros quieren escuchar solamente las cosas que desean y cuando las cosas les molestan un poco, se van para otro lado. Cada uno hay de todo, ¿no es cierto? Por esta razón, Elohim dio primero la ley en tablas externas, en piedra, en rollos, ¿no es cierto? Todo de forma externa. Pero Yahweh prefiere escribir la ley en nuestros corazones, por la palabra hablada, ¿sí? Ya que eso interioriza la palabra, la mezcla en nuestro interior, la mezcla con nosotros, la hace parte de nuestra naturaleza. Solamente de esa manera podemos empezar a crecer en Mashiach, ¿sí? Pero pocos parecen ser capaces de escuchar esa palabra y por eso se nos ha dado un registro escrito de la misma, ¿no es cierto? Gloria a Él, porque si no nos habríamos olvidado de todo. Ya tenemos problemas con todas las tradiciones mezcladas, así que imaginemos lo que nos habría llegado si no hubiera estado escrita. Pero los hombres estudian esta palabra escrita, ya sea con la mente carnal o con la mente espiritual, con resultados diferentes aún hoy, ¿sí? En el que estamos ya casi terminando esta era de Shavuot de Pentecostés. El Ruach HaKodesh no fue dado como una mejor alternativa de la ley. No es que el Ruach HaKodesh vino a reemplazar a la ley, no, para nada. El Ruach HaKodesh fue dado para que pudiéramos conocer la mente de Elohim cada vez que Él habla a través de su palabra, que es la ley, es la Torá, ¿no es cierto? Las cosas que estaban escritas en el pasado estaban en gran parte ocultas a los hombres y la comprensión de esas cosas solo podía ser revelada por la acción directa del Ruach HaKodesh. Esa es la realidad de todo. Externamente no se puede llegar a un conocimiento pleno de Yahweh, que es Ruach. No podemos tener un conocimiento material, ¿no es cierto? Plenamente en lo material, que sería con una ley externa. En otras palabras, el Ruach HaKodesh es el iluminador de la ley, el que nos da entendimiento para su comprensión y aplicación. Esto fue lo que Yeshua hizo personalmente mientras caminaba con sus discípulos. Pero cuando los dejó corporalmente, ¿no es cierto? El Ruach HaKodesh se convirtió en su sustituto de esta manera. Les he hablado estas cosas mientras estoy todavía con ustedes, pero el Consolador, el Ruach de santidad que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho, dice Yahar en el capítulo 14. Por lo tanto, el Ruach HaKodesh no es, entonces, repito, un sustituto de la ley, sino un sustituto de Yeshua, que es la palabra. Entendiendo esto, no vamos a caer en ninguna de las dos trampas, ¿no es cierto? Ni en el legalismo ni en la anarquía, que la anarquía es la anomia, sin ley, o sea, es justamente lo opuesto del legalismo. Todo apoyado con la ley o nada de ley, una de las dos. En cambio, vamos a aprender a seguir la guía del Ruach HaKodesh, que nunca nos va a decir que violemos la ley de Elohim, evidentemente. El Ruach puede llevarnos, sí, a violar las tradiciones de los hombres. Su comprensión correcta o errada, no importa, de la ley,
pero no a la ley de Yahweh como él quiso que se entendiera desde el principio. Se ha dicho que Yahshua a menudo violó la ley divina. Los fariseos creyeron esto, sí, fue lo que discantaron a todo el mundo. Justamente lo clavaron en el madero con la acusación de blasfemia por pretender ser el Mashiach, ¿no es cierto? No pudieron encontrar ningún otro cargo contra él. Poncio Pilato encontró al Cordero de Elohim sin mancha y dijo, no encuentro culpa en él. Así que se requería que los corderos de Pesaj que estuvieran sin manchas, como dice Shemot en el capítulo 12. Si Yahshua fuera culpable de pecado, no habría calificado como el Cordero de Elohim para quitar nuestro pecado y nosotros estaríamos perdidos todavía, ¿no es cierto? El pecado es la anarquía, o sea, el pecado es estar sin ley. Todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley, dice Yahanan Aleph en el capítulo 4. El significado de la obediencia. La mayoría de los creyentes entienden que Elohim quiere que sean obedientes, ¿sí? Eso lo tienen bastante en claro, por así decir. Pero algunos por error hacen de la obediencia un requisito previo para la salvación, o sea, para la justificación. Y esto los pone bajo la atadura de tratar de ser lo suficientemente buenos como para merecer la salvación, ¿sí? Esta opinión es sostenida por aquellos que no conocen claramente la diferencia entre Pesaj y Shavuot. Pesaj nos trae justificación por la fe, aparte de las obras, como dice Romanillín en el capítulo 3. Shavuot, sin embargo, nos lleva a la obediencia y no puede ser separado de nuestras obras. El Shavuot es el camino de la santificación. En Shavuot somos guiados por el Ruach para hacer todo lo que Elohim nos guía, ¿no es cierto? Nos dice que hagamos cada día. Ese es el camino que tenemos que hacer con él, ¿no es cierto? Ese es el significado de la obediencia. Afecta directamente todo lo que hacemos. Si una persona dice estar llena de ruach, pero se niega a ser obediente, no es un verdadero creyente de la era de Shavuot, evidentemente. Shaul dice que conducimos la guerra espiritual para este propósito, pues aunque somos humanos, no batallamos según lo humano, porque las armas de nuestra batalla no son humanas, sino que tienen poder divino para demoler fortalezas. Derribamos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Yahweh y ponemos todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Mashiach. Esto está en Corinthians Bet en el capítulo 10. Y que Falo confirma cuando dice, como hijos obedientes no se conformen a las pasiones que antes tenían cuando estaban en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. No necesitamos discutir este punto, ya que la mayoría de las personas entienden que la obediencia es una virtud, ¿sí? Como lo veo, el problema más importante es que las personas han disociado la obediencia de la ley. Y ahí es donde radica el mayor problema. No es que los primeros 5 libros de Moshe representan toda la ley, no lo es. ¿Sí? La ley es la palabra escrita completa junto con cada palabra hablada que Elohim ha dicho a los hombres en forma individual. O sea, todo lo que él ordena es ley. Esa es la cuestión. Lo que Elohim le diga a los hombres que hagan es una ley. Es simplemente porque requiere obediencia. Claro que la ley vista de esta forma a veces se aplica a todos y a veces solamente a algunos, ¿sí? De acuerdo a la orden que sea enviada. Si Él nos ordena algo para nuestra vida personal, eso es una ley para nosotros, ciertamente, aunque no necesariamente debe aplicarse a los demás. Y sin embargo, nosotros debemos obedecer lo que Él está indicando en ese momento. Y si ordena algo que es para todos, entonces es una ley general. ¿Sí? Toda orden suya es ley para sus hijos obedientes. El problema es cuando sus hijos andan más en la carne que en el ruaj y creen que tienen la opción o el derecho de evitar obedecer cuando la orden no les agrada, ¿no es cierto? Que pueden tomarse el tiempo necesario para acostumbrarse a la idea o para esconderla debajo de la alfombra y olvidarse, hacerse que se olvidaron y no cumplir, ¿no es cierto? Pero todo lo que Él nos pide que hagamos es una ley y será cumplida. Ese es el problema que no entendemos. No es que no podemos hacer los tontos. Colaboremos o no, esa orden será cumplida, porque toda palabra que sale de su boca no regresará vacía. Este punto será la diferencia esencial que hará la separación entre la cebada y el trigo, la compañía de los vencedores de la compañía del trigo. El único requisito entonces para alcanzar esto es que oremos para conocer la voluntad de Elohim en cada orden. Si tratamos de obedecer de acuerdo con nuestra comprensión carnal, podemos estar seguros de que vamos a fallar independientemente de todas las mejores
buenas intenciones que digamos. Bueno, habiendo terminado, voy a dar por encerrada la charla. No me está mostrando las personas que están presentes, a veces que no me aparecen acá. Así que los espero a todos de cualquier manera en el Skype para tener la reunión como de costumbre. Que Abba siga bendiciéndonos a todos y que nos bendiga con una reunión muy edificante en un ratito. Shalom a todos.